Señor Jesús, te damos gracias por el tiempo que pasamos siempre en familia, en tu iglesia, en tu casa, en tu seno, y gracias porque tú permites, Dios, que siempre estemos hablando de tu palabra, de ti, de tu reino, y Señor, disfrutamos todo esto. Gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos tocando el tema de qué hay de una realidad espiritual y qué profundidad puede tener, y al mismo tiempo qué hay de una realidad religiosa y en qué sentido se puede manifestar más fuerza en lo religioso que en lo espiritual. Lo religioso, vamos a decir, es cuando se tiene un concepto, y valga la redundancia, de religión que no es espiritualidad. Parece contradictorio, pero van a ver que, o vamos a analizar que así se da. Si nosotros nos ponemos a pensar en el sentido de que la religión o la religiosidad o los religiosos tienen un punto de partida distinto al que es el espiritual, pues tendríamos que ver de qué estamos hablando, ¿no? La persona que se le habla de un Cristo con razonamientos humanos es una persona que no va a funcionar con justamente la realidad de Dios, porque tenemos que entender que la realidad de Dios es el que en un momento dado Dios te haya buscado, tú le contestes o le recibas su búsqueda, y entonces empieces a trabajar o a caminar con la palabra, pero pura, con la revelación de la Escritura, con el llamado de Dios sobrenatural, no con una organización, no con un sistema, y esto es lo que hace nuestra diferencia. Entonces, nosotros ahorita estábamos justamente antes de comenzar con la enseñanza, tocando los puntos que cómo los hombres han influenciado con su forma de pensar en la iglesia. Y lo que nosotros tenemos que entender es que aquí no hay nada que sea racional, ni mucho menos que tú estés pensando que si no te introduces por una manera intelectual a las cosas de Dios, no lo vas a entender. Eso no es así. O sea, ni lo racional, ni lo intelectual, ni los pensamientos de los hombres tienen que ver con nuestro cristianismo. Tú estás llamada o llamado por Dios sobrenaturalmente, ¿ok? Lo importante aquí es que esto a veces no lo entendemos, porque tenemos la influencia de una persona que es religiosa y que se ha manejado con principios de, valga la redundancia o valga el volverlo a mencionar, de una denominación. Las denominaciones justamente tienen un frente que representan una organización, y las cosas de Dios no son de organización. Las cosas de Dios son 100% espirituales, ¿correcto? Ok, entonces
no hay ideas, ¿ok?, que te puedan revelar lo divino, ¿ok? Ideas que... ¿Por qué? Porque la palabra idea es una realidad humana, sale de la cabeza humana, y eso no es lo que nosotros queremos, ni buscamos, y sabemos que no es de Dios, ¿ok? Entonces, hay que invertir esta situación, vamos a decir, lo que pueda ser una situación de razonable, no es. O sea, entendamos, Dios no tiene nada que ver con lo humano. Justamente Él manda a Jesucristo a que diga palabras que suenan completamente de otro planeta, o como si fuera de otro planeta, pero no vamos a hablar tampoco de planeta, porque miren, aquí ya sería yo el que mete la palabra planeta. Planeta no lo conoce Dios, ¿ok? Pero es una forma de que nosotros tenemos de decirlo, ¿verdad? Es de otro planeta, es como decir, es de otra realidad. Y justamente ahí sí, Dios es de una realidad netamente o puramente espiritual, y no hay nada que tengan los hombres que aportar a su bendición, a su gloria, a sus principios, a su forma de vida, nada, ¿correcto? Entonces, el creyente tiene que ser alguien que sabe que Dios le llamó y que es por la fe, ¿correcto? Responde a Dios con fe. Ahora voy a decir 2, 3 áreas o 2, 3 cosas importantes para que lo podamos analizar así. Si nosotros tomamos una iniciativa en el cristianismo, es igual. O sea, no sirve de nada. O sea, ser de empuje, ser hombre de, como dicen, de empresa, de inquietudes, aquí no hay nada de eso. O sea, no debe de haber nada de eso. O sea, yo quiero ser una persona que aporta, que quiere meterse. No. Si no te mete el Señor y si no te lo maneja una revelación de Dios, no tiene nada que ver con una realidad espiritual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Lo que hace la palabra de Cristo es abrirte los ojos a una realidad completamente ajena al hombre. Todo lo que dice Jesucristo es una situación que nunca se había dicho por ningún hombre. Habrá quienes tienen filosofías chistosas y lo que tú quieras, y también con un poquito de parecido a esto, como que llevaban el mismo hilo. No llevaban ningún mismo hilo, ¿ok? De tanta gente que hay en el mundo, imagínense cuántas gentes le pueden dar un rocecito a algo que dijo Jesucristo, pero el paquete completo ni siquiera, vamos a decir, lo pensaban en ningún sentido. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar. De ahora en adelante, o siempre, desde que, he dicho que somos una congregación que tiene principios completamente distintos a los que son comunes. Desde que yo empecé a entender, por ejemplo, revelación de Dios, de que no había muerte, inmediatamente fui aisladito, o me pusieron un paro de no lo hables. Si tú lo estás creyendo y lo estás sacando de la Biblia, no lo hables con los demás. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos hablando nosotros los que somos ministros, ¿ok? Y los ministros somos los que tenemos esa realidad o cuando menos somos los que tenemos la autoridad para poder decir cosas que estás diciendo y que no las estamos diciendo, no se vuelvan a mencionar. Y entonces, pues yo tenía, obviamente, como hemos comentado, libros de muchos teólogos, y que yo había observado que esas cosas no las tocaban en la iglesia.
Y entonces empecé a tocarlas hasta que de un lado salí de otro lado y salí de otro lado. Y avanzando a lo que realmente dice la Escritura, nada más lo que dice la Escritura. Y entonces obviamente pues se hace una realidad diferente entre nosotros. Ya ahorita, por ejemplo, en la enseñanza del domingo, fue una enseñanza que, como pocas veces, me mandaron mensajes de decir es que esta otra forma de pensar es increíblemente distinta a lo que nosotros hubiésemos podido imaginar. Pues qué bueno que lo ves así, hermano, porque lo que imagina el hombre no tiene nada que ver con Dios, a no ser que le sea revelado, y no porque seas un gran ungido, una cosa así, no, sino porque sabe uno meterse en la Escritura, o porque te metes mucho en las Escrituras de la palabra y de ahí sacas esas realidades y los demuestras diciendo las cosas que se están diciendo, ¿no? Entonces, punto número 1 que acabo de decir ahorita: si no es una revelación que Dios te da a tu vida, o que sabes que te lo está... Hace ratito mencionaba a alguien, no sé, creo que Licha estaba diciendo, yo veo que es una revelación de Dios y lo entiendo, me lo está mostrando Dios, porque tienes una comunión con Dios, y eso es de lo que estamos tratando ahorita, de instar a los hermanos a tener esa comunión de acuerdo a la palabra que Dios está revelando entre nosotros, que es su iglesia. Tenemos un punto por ejemplo, de consideraciones de lo que es la iglesia, que tampoco habíamos oído antes. O sea, la iglesia, o pensábamos que era X cosa, o pensábamos que la iglesia es una realidad celestial, y lo que hemos dicho nosotros es muy distinto. O sea, la iglesia es una realidad celestial, pero establecida en la tierra. Y la iglesia está establecida en la tierra porque Jesús la estableció así. ¿Y para qué la estableció así? Para ayudar a los que están en la tierra con ideas terrenales o ideas humanas o de brillantez en cualquier área, menos en lo espiritual, porque el hombre de sí mismo no puede tener, ni yo ni nadie puede tener brillantez espiritual si no le es revelado, y si no lo tiene como una situación de parte de Dios, que se hable con claridad y que se haga ver. A ver, vamos a tocar este punto. Dijimos, ¿qué es lo que hacía Jesucristo en carne? ¿Ok? Hablar las cosas del cielo. Estableció la iglesia y Él estaba ahí en cuerpo y palpable, ¿correcto? Y entonces, ¿qué es lo importante de la iglesia cuando Él deja la iglesia y nos dice que continuemos con la iglesia? Pues para que vean lo palpable de Dios en la tierra, nosotros, y Cristo en nosotros, no a nosotros específicamente o especialmente, sino a Cristo en nosotros, con un lenguaje celestial y con una realidad completamente distinta a lo que se dice de lo que es la iglesia y lo que enseñan las iglesias en general, que son muchísimos humanismos, muchísimas actividades que no tienen nada que ver con una realidad divina. Amén. ¿Correcto? Y poco a poco, avanzando en esto, vamos a empezar a experimentar, como hemos experimentado entre nosotros, milagros de sanidades de las enfermedades más bárbaras que puedan existir en la tierra, como lo hizo Jesús, en las enfermedades más raras que podían existir en el momento en que Él estaba en la tierra, como los leprosos, como los ciegos, como todos ellos, y que además tiene que ver con una interpretación espiritual también, a pesar de que sea una realidad que se da también en lo físico. ¿Correcto? Entonces, el punto número 1 ahorita, vamos a decirlo, por ejemplo, es la fe. Si a nosotros se nos habla de Dios y tú no te aplicas a las cosas de Dios, es porque no ha llegado a tu corazón esa revelación, y sobre todo puede ser que te haya llegado, o puede ser que ahorita se te despierten muchas cosas a través de las predicaciones,
pero que tú simple y sencillamente no las crees. Pues no creo que la iglesia sea así, pues no creo que haya ahorita milagros, pues no creo que el reino de Dios se esté estableciendo entre nosotros, pues no creo, pues puedes no creer muchas cosas que el propósito de Dios es establecerlas, pero que hay que creerlas. Pero además de que hay que creerlas, hay una cosa que es todavía infinitamente superior. No le creemos a Dios. ¿Ok? Este es el punto grave. ¿Ok? Vamos a decirte una cosa, vamos a mencionar 2 o 3 detalles que nos van a despertar todavía más esta situación. Ahora que estamos hablando acerca de la fiesta del jubileo y que dijimos, esto es para que Dios acuda a nuestras vidas, para que veamos que no estamos de fiesta o que empezamos a estar en una fiesta. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a Dios, que Él vino y que inauguró la fiesta en Cristo cuando se presentó en la sinagoga y delante de todos los judíos y los sacerdotes de su tipo, ¿verdad? Judío también, haya dicho, hoy se cumple esto delante de vosotros. Ok, menos se lo iban a creer a Jesús, porque ellos no tenían esa revelación, pero habría que entenderlo, estudiarlo, escucharlo de la voz de Cristo, que es la voz de Dios en la tierra, y decir, sí es cierto, se estableció. ¿Por qué? Pues porque vimos todos los milagros que hizo Jesús, y vimos cómo sanó a los ciegos y cómo sanó a los leprosos y cómo hizo milagros de todos tipos y cómo se transfiguró y cómo caminó sobre el mar y cómo le dijo al mar cálmate y cómo miles de cosas. Pero ahí es un problema más serio. O sea, tú no le puedes creer a Dios muchas cosas, pero en principal o en el sentido primario es que tome tu vida para hacer lo que Él quiere, que le dejes que Él tome tu vida y le creas, porque tú quieres hacer tus proyectos de vida, porque tú quieres hacer tu forma de vida, porque tú tienes caprichos y tienes vicios y tienes necesidades y tienes esto y tienes lo otro, pero simple y sencillamente tú puedes decir, entonces no me ha llamado Dios. Te ha llamado al grado de que te acercaron a la iglesia, pero no le puedes creer que tú no dirijas tu vida o que tú dirijas tu vida y no dejes que Él la dirija, y que puedas levantarte todos los días y decir, Señor, lo que vaya a pasar hoy no me importa, lo único que sé es que tú tienes el control de mi vida y se acabó. Y eso es lo que Dios toma, porque dice, el que no tiene la fe no tiene nada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que se le acercan o todos los que le creen. ¿Qué es galardonador? Premiador. O sea, ¿qué es lo que va a hacer Dios cuando le crees, pero no te alcanza tu fe? ¿Por qué? Porque no quieres. Porque de que sabes que hay un Dios, lo sabes. De que sabes que Dios te llamó, lo sabes. De que sabes que Dios está presente, lo sabes. De que sabes que Dios es un ser universal y que se manifiesta a todos los seres humanos y se manifiesta de miles de maneras, pero el hombre no quiere hacer. ¿Por qué? Quiere llevar la batuta, quiere llevar la bandera, quiere llevar la sartén por el mango, en lugar de dejárselo a Dios. ¿Qué es eso? Una verdadera, yo lo veo así, una verdadera grosería a Dios. Ok, cría a tu hijo, dale todo y de repente que te diga que no te cree o que le vas a fallar. Todavía como humano puedo pensar que si piense él o yo en fallarle o él fallar o él que yo le voy a fallar. Pero a Dios, o sea, haces un chorro de cosas, hacemos un montón de cosas. ¿Para qué? Para establecer lo que queremos.
para vivir como queremos. Para todas estas cosas se necesita la fe. Por eso decía yo, a ver, aquí no hay asuntos de razonamiento. Y tú haces o nosotros hacemos, porque debo decir siempre en plural, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros razonamientos competentes con Dios. Ja, ja, ja. Tontos. Bien dicho, hermana. Necios. Tontos, necios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, en la iglesia me dirán misa. Valga la expresión, ¿verdad? Me dirán lo que se les dé su gana, pero yo llevo mi caballo porque yo soy Juan Camaney, yo como mujer, yo como hombre, yo como muchacho, yo como señor, yo como anciano, a la edad que te llame Dios. Si le crees a Dios, vas a vivir una realidad maravillosa, inimaginable, porque todavía no tenemos la revelación de lo grande que es Dios, o la podemos tener porque vemos lo que dice Jesucristo en su palabra de lo que es esa realidad. Y esa realidad no tiene igual. Es el amor de Dios y es la gloria de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que entender? El ser divino único es Dios. Y con esa realidad tenemos que aprender a bregar. Y que cada vez que en tu mente surja el yo, acuérdate, Jesús era muy especial y rudo en el sentido de que quien la regaba delante de él recibía una reprimenda tremenda. Y tú decías, qué rudo es Jesús, ¿por qué trató así a algunos de sus discípulos? Pues porque está hablando lo que estoy diciendo, ¿ok? Yo estoy diciendo lo que Jesús dice. Y entonces, ¿cómo está el asunto? Pues cuando de repente el Señor, que le llevaba muchos años o algunos buenos años a Jesús, que era Pedro, ve que Jesús le dice, me van a crucificar, se lo jala hacia un ladito y le dice, ven Señor, ven, mira. Dice, no seas así, Jesús, hombre, por favor, entiende que te estás echando al hoyo tú solito. Salte de esos pensamientos, quítate esa idea de la cabeza, ¿verdad? ¿Quién se lo estaba haciendo? Pedrito. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Jesús? Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, de que era su discípulo a decirle Satanás a él, hay una enorme distancia y diferencia. Pero sin embargo, Satanás quiere decir simple y sencillamente el que mete una idea que no es de Dios, y cualquier idea que no sea de Dios, no precisamente nada más esta que Jesús vino a ser crucificado y es el hombre Dios, ¿verdad? El ser humano hecho Dios porque se hizo Dios entre los hombres. No tienes nada que decirle más que bajar la cabeza y decir, Señor, ciertamente no te creo y estoy mal. Si no te creo, estoy en el hoyo. Yo sé que eres Dios y lo que Jesús dijo es tu misma voz, tu misma palabra, tus mismos principios, tus mismos conceptos. Y si yo no los creo, estoy como Satanás. ¿Qué quiere decir? Contrario a ti. Contrario, el enemigo, el adversario significa Satanás. El adversario. Cualquier pensamiento que acabo de decir ahorita, que inclusive dije varias cosillas así, cualquier iniciativa, cualquier raciocinio, cualquier camino especial que tú estés pensando tomar, mi hermano, mi hermana, estás metido justamente en una realidad de ideas humanas. Dios sabe que la humanidad vive en la muerte. La humanidad vive en la muerte. Así que tú no tienes por qué pensar que te vas a morir.
Si tienes revelación de Dios, no tienes por qué pensar que te vas a morir y vas a empezar a trabajar con esta realidad. Señor, ¿cómo es que no me voy a morir? Si ya tengo 50, 60, 70, 80, 20, 30 y estoy muy enfermo y esto y lo otro. No, eso no importa. Tú tienes que creerle a Dios. Si no, te vas a morir. Si no se lo crees. Y entonces, ¿por qué? Pero es que ¿de dónde te sacas esa idea, hermano? De la Escritura. O sea, el Señor no vino a hablarnos para que quedáramos muertos nuevamente. Nos vino a dar vida y vida eterna. Y la vida eterna no quiere decir que te vas a ir allá al universo eternamente. No, la vida eterna no existe si no es hoy. La vida eterna es... ¿Quién te dijo que lo eterno es lo futuro? Nadie. Es un concepto falso que tenemos. Lo futuro no es lo eterno. Por eso el Señor les decía siempre, y es más, sus discípulos, los que después el mismo Pedro y otros, Pablo y todos empezaron a decir una realidad fenomenal. Hoy es el día de salvación. Hoy es la eternidad. O sea, la eternidad es siempre. Tu concepción de una realidad que se vive es eternidad. Esto es lo que lava nuestro pensamiento de ideas humanas que son contrarias a Dios y que se hicieron contrarias a Dios desde que Adán se soltó, se salió del paraíso de Dios, de la presencia de Dios, y dijo: ¿saben qué? Ahora, a partir de hoy es Adán. Adán es el del barro y acaba todo se acaba, menos los principios de Dios. Entonces tenemos que darle duro con estas situaciones para que sigamos efectuando los principios de Dios como nuestra realidad, o creyéndolos o haciendo que sean nuestra realidad, ¿ok? Vamos a terminar con esto. Un creyente puede volver y constatar hacia el nivel de su razonamiento, ¿ok? Tú puedes hacer memoria, tú puedes pensar, tú puedes regresar después de que estás creyendo lo inimaginable y hacer que tu memoria o que tu razonamiento se establezcan en ello, aunque ese razonamiento viene a ser ya de Dios. ¿Por qué? Porque fue Él el que te lo manifestó. Pero ahora, pues no puedes decir, porque ha habido quien me ha dicho, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo suelto mi razonamiento? Tu razonamiento ahora es en la fe de Dios. Tu razonamiento es en la fe de Dios. Pero entonces ya no es tu razonamiento, fue la conversión de tu razonamiento, que era muerte, al de razonamiento de que solo tienes vida. Y creyendo esto y declarándoselo al Señor y trabajando todos los días en tu corazón y en cada momento, porque no es en la mañana nada más, al meditar es muy importante que arranques con eso, porque si no te envuelve, hombre, somos un verdadero como torbellino de alucines, donde ¿qué va a hacer de mí lejos de casa? Cálmate, No me acuerdo cómo canto cálmate todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Qué va a ser de nosotros lejos de casa? Lejos de casa estabas cuando no estabas en la presencia de Dios. Ahora estamos en casa. Amén.
Serrat. Sí, ¿Qué va a ser de mí después de casa, no? Pero entre tantos los que cantan tantos rollos que luego los podemos agarrar para ver cómo estaban tan ajenos, tan distantes y que no les pasa ni por el mínimo bigote o ningún cabello de la cabeza una realidad de las que Dios está estableciendo en nuestros corazones. Ni una. O sea, no tiene el hombre la capacidad, si no lo hemos leído, si no lo hemos escuchado aquí en las Escrituras, en la iglesia y por la revelación del llamamiento sobrenatural que hizo Dios en cada uno de nosotros, nada hubiéramos tenido de esto. Seguiríamos, y no solo así, vamos a decir, no digamos mi caso, que empecé con problemas desde chamaco, desde los 8 años, desde los 10 años, ya tomando, fumando, haciendo puras loqueras, hasta que me llamó a mis 22 años o algo así, y ya ni recuerdo, ni me quiero acordar, ni es presente, ni es existente, es una nueva realidad tu vida y la mía, y esto es lo que nos da la vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que de religiones hay miles, de iglesias con pensamientos humanos, miles. Alguna vez dije en alguna enseñanza, hay que quitar de la iglesia los principios humanos. Amén. Para que sea verdadera iglesia, porque si no es denominación, ¿ok? Cualquiera de las formas de pensar que hay en el mundo, que pueden ser budistas, hindús, europeas, mexicanas, de prehistoria, de lo que sea, no tienen nada que ver con este Cristo que ha venido a hablarnos del Padre. Amén. Y de confiar ciegamente en Él. O sea, vamos a cerrar con esta idea que me pareció bastante importante. ¿Cuál? ¿Quién es Dios como para que dudes de Él? ¿Quién es Dios a quien no puedas decirle, sí te entrego mi vida y haz de mí no lo que quieras? No lo que quieras, porque tú puedes pensar que quiere muchas cosas. Dentro de ellas, pues que siga siendo un pobre chiflado o una persona moribunda o una persona con vicios, nada, no. O sea, Dios solo quiere de ti su misma imagen, vivo y lleno de gloria. Amén. Y después de esta enseñanza vamos a continuar con esto que se llama la transfiguración, para que entendamos cuál es la raíz, o sea, cuál es el empuje, cuál es la meta, cuál es a lo que tenemos que estar ejercitándonos para darnos vida. O sea, ¿en qué nos está dando vida Dios con su palabra? Amén. Amén. Padre, te damos gracias porque verdaderamente a veces, Señor, tenemos tantos pájaros en la cabeza que, Señor, queremos quitarlos de ahí y saber que lo único que debe de haber es tu palabra fiel y verdadera, tu reino, tu persona, tenerte a ti, Dios, como nuestro único y suficiente Salvador en Amén. Todos los sentidos. Sí. Gracias, Padre, por tu amor. Amén. Dios les bendiga.